Ahí va. Ahora sí. Sí, si no después me cagan a pedo, porque no grabé la clase. Yo soy medio colgado con esas cosas que se me olvido. Bueno, entonces les decía que la propagación esta es la previa, digamos, a lo que es una guía de onda. ¿Por qué la previa? Porque nosotros ahora estamos poniendo una restricción, ¿sí?, física en una sola dimensión de la onda electromagnética. ¿Está bien? Que es entre el eje X, o sea, son dos láminas infinitas de conductores perfectos, ¿sí?, donde la onda va a propagar por esos planos. Pero bueno, así como lo digo, suena sencillo, pero tiene un, este, una matemática que explica eso y no es tan sencilla esa matemática asociada al fenómeno físico. Pero vamos a tratar de alivianar ese trabajo, ¿no? Entonces acá, bueno, como les comenté recién, es un problema de una configuración de planos conductores perfectos, ¿sí?, que están paralelos entre sí, y lo que pretendemos o lo que queremos buscar es la constante de propagación o el número de onda, cualquiera de las dos cosas, ¿sí?, que esté en función de la separación. Es importante esta característica de que sea función de la separación entre los planos, ¿no? También vamos a ver qué frecuencias o longitud de ondas pueden propagar en estas condiciones físicas que imponemos en esa estructura de planos paralelos. Esperen que voy a bajar, ahí va. Entonces vamos a empezar con el cálculo de el gamma, o la constante de propagación. A ver, yo aquí hice una pequeña introducción, o sea, nosotros siempre en los problemas de propagación guiada necesitamos resolver la ecuación de onda de forma vectorial, ¿está bien? Pero en particular, en cómo resolvemos este problema y cómo vamos a resolver o cómo vamos a explicar la parte de guía de ondas, ¿sí?, tomamos como metodología de resolución la ecuación de ondas, pero para el campo longitudinal. ¿Y qué es el campo longitudinal? Es el que coincide con la dirección de propagación de la onda, ¿sí? Y después, a través de las ecuaciones de Maxwell, vamos a obtener las componentes transversales. O sea, ¿cuáles son las componentes transversales? O sea, en este caso, fíjense, si voy a ir nuevamente para el dibujito, la componente longitudinal es la coincidente con el eje Z, ¿sí? Y la componente, esta es longitudinal, ¿sí? Y esta que está aquí, o esta que está aquí, son las transversales. ¿Está bien? Entonces, a partir de eso es que nosotros vamos a empezar a trabajar en este problema. Entonces, partimos de la longitudinal, aplicamos ecuación de onda y a través de las ecuaciones de Maxwell obtenemos las transversales. También en este caso en particular, vamos a resolver la ecuación de onda de la componente longitudinal del campo eléctrico, del vector de intensidad de campo eléctrico, ¿sí? Por lo tanto, el modo de propagación dentro de la guía es el transverso magnético. ¿Por qué? Porque el campo magnético es transversal. ¿Está bien? Bueno, acá, como ven, tengo la ecuación de onda. Fíjense que yo la componente longitudinal la asocio con el eje coincidente eh, a la estructura física de los planos estos. ¿Está bien? Y vamos a aplicar un método que se llama de variables separables para resolver, ¿sí?, esta ecuación de ondas. ¿Y por qué hacemos eso? Bueno, porque es bastante complicado el poder hacer estas derivadas parciales en X y Z directamente. Entonces, lo que hacemos es, nosotros definimos el campo longitudinal como una función exclusiva, es una función exclusiva de X. ¿Está bien? Entonces, al hacer eso, a nosotros nos va a facilitar la resolución del problema. Entonces, esa función exclusiva de X, ¿sí?, la reemplazamos en la ecuación de onda, ¿sí? O sea, reemplazamos E sub z por esa ecuación exclusiva para empezar a calcular. Sabemos nosotros que el operador nabla en coordenadas cartesianas es la derivada segunda, ¿sí?, digamos, de la función respecto de la variable dos veces, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es sumarlas entre sí. Esto sería el laplaciano, el que está acá, ¿no? Entonces debería derivar dos veces la función exclusiva de x, que es lo que tengo acá abajo. Derivo dos veces respecto de x, la función, y derivo respecto de z dos veces la función.
Fíjense que en X, digamos, no sé cuál es la función, por lo tanto la dejo planteada la derivada, ¿sí? Y en Z sí le puedo hacer la derivada, que es, digamos, el exponente gamma asociado a la propagación, multiplicado al cuadrado, ¿no? Fíjense que un detalle, que lo aclaré esto, que la componente longitudinal, digamos, del campo eléctrico no varía según el eje de la Y. ¿Y por qué pasa eso? Porque las chapas, ¿sí?, que nosotros planteamos en el problema no están limitadas según ese eje Y, digamos, para generar esa inhomogeneidad en el frente de onda, ¿no? Para de alguna forma generar esas reflexiones o lo que podemos saber que pasa dentro de esa guía. ¿Está bien? Entonces la derivada respecto de I de la componente longitudinal es cero, que es lo que está acá. ¿Está bien? O sea, está claro esto, ¿no? O sea, es importante porque cuando pongamos la guía de onda de sección rectangular van a aparecer dos chapas también en I. Entonces el problema se va a complejizar un poquito más. Bueno, entonces lo que yo voy a hacer ahora es reemplazar estas dos derivadas en la ecuación de ondas, ¿sí? Y voy a dividir a ambos miembros por la función exclusiva de X. Entonces fíjense, la derivada segunda de Z respecto de X dos veces la dejo planteada, ¿sí? Y la derivo por la función. Fíjense que la función, el E sub Z, que era X, o la función exclusiva de X, por E a la menos gamma Z y a J omega T. Por lo tanto, se simplifica este E a la J omega T con el de la función exclusiva de X y quedaría este término. Y en la parte de Z, fíjense que lo que quedaría simplemente es el gamma cuadrado. ¿Está bien? Más el K cuadrado de la ecuación. Lo que hago entonces es saco factor, o multiplico si quieren, por X, por la función exclusiva de X, también la simplifico y me aparece el producto para poder sacarla, digamos, factor común y dejarlo en función la ecuación de ondas de la función exclusiva de X. Y acá, bueno, simplemente lo que considero es este gamma cuadrado más K cuadrado factor común de la función exclusiva como un más menos H cuadrado. Ahora, ahí lo aclaro también, el signo que se elige es el positivo para poder proponer la solución armónica. ¿Se acuerdan que si voy un poquito para arriba? No los quiero marear con esto, pero si yo la ecuación de ondas, fíjense que es un signo positivo. O sea, yo sé que un campo armónico es el que la va a satisfacer. Por lo tanto, es conveniente que el H que yo que pueda poner acá o elegir sea el positivo para que sea la solución armónica, ¿no? Bueno, y la solución armónica que propongo es esta, que está aquí tildada, que es un E a la sigma a la psi, sería eso, X. Bueno, entonces reemplazo, digamos, dentro de la ecuación número 5, que es la que tengo acá, esta ecuación de ondas exclusiva de la función X, ¿está bien? Y lo trabajo. Fíjense que derivo dos veces de respecto, vamos a ver ahí, derivo dos veces respecto de X esta función, por lo tanto aparece el psi cuadrado por E a la psi X, más el h cuadrado que tengo de acá, ¿sí?, por E a la psi X directamente, porque no tengo ninguna derivada. Y esto es igual a cero. Obviamente lo que me anula esta ecuación no es que se anule la ecuación, sino sería la solución trivial esa. Por lo tanto, lo que anula la ecuación esta es que psi cuadrado más h cuadrado sea igual a cero. Ahora bien, pero para que esto propague, digo, de alguna forma sea una función armónica, sí puede ser, debería ser más menos j, vamos a ponerle un h, una variable genérica. Por lo tanto, la solución, ¿sí?, a partir de eh, esta condición de propagación de psi, termina siendo que la función exclusiva de x termina siendo igual a una constante por e a la j hx, o sea, en una dirección de propagación, más una c2 por e a la menos j hx, ¿sí?, en una dirección opuesta de propagación. ¿Está bien? Ahora bien, como sabemos siempre vamos a usar digamos, la identidad de Euler para sacar cosenos y senos. Nosotros queremos ver qué es lo que termina pasando, cómo se distribuye esa función exclusiva de x en x, o sea, en la posición, ¿no? Bueno, aplicamos esta identidad
de Euler que tenemos acá, de E a la J hx es el coseno más J seno, el E a la menos J es coseno menos J seno, reemplazamos en la ecuación, uy, perdón, hice un lío ahí. Reemplazamos en la ecuación anterior, o sea, en el campo, en la solución propuesta, ¿sí? Y nos queda esta ecuación que tenemos acá. Acá hay que elaborarla un poquito porque en definitiva yo lo que quiero ver es, digamos, cuál va a ser, como le dije antes, cuál va a ser la variación del campo dentro de la posición, ¿sí? Y lo que está asociado a eso es el coseno de hx en el argumento y el seno de hx. Por lo tanto, lo saco de factor común, ¿sí? Fíjense que me aparecen dos C1 más C2 y J C1 menos C2, y eso le vuelvo a cambiar, digamos, los nombres de las constantes, ¿sí? Por lo tanto, dejo esta solución exclusiva en x como a1 por el coseno de h por x más a2 por el seno de h por x. Esta solución la puedo reemplazar directamente en la ecuación del campo. ¿Se acuerdan que el campo nosotros lo habíamos escrito como E sub z que depende de x, z y t? Lo habíamos puesto como la función... Uy, esperen que hice un lío acá. No creo que me salga como el látex, pero bueno, ahí. La función exclusiva de x por E, acá hay un error, me parece. Esto es menos gamma, me parece, muchachos. Fíjense, ahora me fijo en el apunte. Espérenme que acá. A ver. L sub Z. Ahí está, sí. Es menos gamma. Bueno, ahí hablábamos recién que este tipo de errores de tipeo aparecen. Menos gamma Z por E a la J omega T. Entonces, esta función de X es la que yo reemplazo y llego a esta ecuación. Por lo tanto, fíjense. Ahora, obviamente, yo tengo que aplicar, esto es una solución general, ¿no? Tengo que aplicar las condiciones de contorno para obtener la solución particular. Pero es interesante porque esto que está acá me estaría a mí marcando de alguna forma cómo varía la amplitud de ese campo dentro de la separación H. ¿Está bien? Puede variar como un coseno, como un seno, pero es algo armónico. Entonces, eso es lo interesante que tenemos que ver, qué pasa, cómo varía el campo dentro de esa guía de ondas o esos planos paralelos que tenemos. Fíjense, ya obtuvimos la componente longitudinal de campo nosotros, que varía en función del coseno y el seno de h, perdón, de x. Entonces vamos a aplicar las condiciones de contorno para obtener los valores de A1 y A2 y así tener la solución particular y poder de alguna forma graficar. Vamos a ver qué vamos a hacer. Entonces, fíjense, la componente longitudinal para x igual 0 es igual a 0. ¿Y por qué? Bueno, recuerden que en las chapas, al ser conductores perfectos, ya lo habíamos planteado en el inicio del problema, componente longitudinal, perdón, las componentes longitudinales, el campo eléctrico sobre las chapas es igual a 0. Por lo tanto, para x igual a 0, ¿sí? E sub z es igual a 0. Si x vale 0, fíjense que en este caso el coseno vale 1, el seno vale 0, ¿está bien? Pero digamos, entonces esta componente, vamos a hacerlo así, fíjense, para x igual a 0. El seno de hx se anula, el coseno de hx, vamos a ponerlo así, es 1, ¿sí? Entonces no me queda alternativa más que para que se haga 0 esta ecuación que a1 sea igual a 0, porque el coseno es 1. Bien, ahora vamos a ver qué sucede. Esto sería para x igual a 0, recuerden que las chapas están así, ¿eh? Esto es el eje x, esto es 0 y esto es a. Entonces, para 0 sabemos que vale 0. Ahora, para a, cuando x vale a, ¿sí? Es igual a 0. A 1 sabemos que vale 0 por la condición de contorno anterior, o sea que esta parte se anula. Entonces, lo que yo puedo decir que para x igual a es que a2 por el seno de HA es igual a 0. ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué es lo que en este caso anularía esa
ese campo independientemente del valor de la constante A2. Bueno, fíjense que HA sea tal que el argumento de ese seno sea tal que me anule la ecuación. Entonces, podemos igualar a h por a como m por x, y m vale 1, 2, 3, lo que sea. Sabemos que para el seno para pi es 0, para 2pi, 3pi, 4pi, etc. Entonces de ahí yo puedo, haciendo esta igualdad, que HA es igual a mx, ¿sí? Puedo sacar el valor de h asociado al argumento del seno y del coseno. Ahora bien, una vez que tengo este valor de h, fíjense que yo en la ecuación número 5, que era donde me aparecía el gamma cuadrado más el k cuadrado, que habíamos puesto es el más menos h, lo había definido de esa manera, ¿no? Que h cuadrado es gamma por k cuadrado. Esto salió de la ecuación 5, ¿no? Viene de la ecuación 5 que lo definí así. Ya conozco el valor de h, ¿sí? Y yo sé que, digamos, entre los planos de propagación de esos planos infinitos, conductores perfectos, el dieléctrico que tengo es el vacío, aire. Por lo tanto, la constante de propagación k, ¿sí? Es la equivalente al vacío, ¿no? Entonces, si yo reemplazo h, el valor de h, que es m pi sobre a al cuadrado, es igual a gamma cuadrado más k, que k es esto que está aquí, al cuadrado, podría despejar, ¿sí?, la constante de propagación gamma y expresarla de esta manera. Entonces, acá obtuvimos la constante de propagación gamma, que es lo primero que nos pide el problema. Eh, yo hice unas pequeñas subtítulos en el apunte para que no sea tan imposible de digerir, pero bueno, esto ahora ¿qué va a permitir? Nosotros podemos empezar a analizar lo siguiente. Y yo le puse subtítulo frecuencia de corte, pero fíjense, acá nosotros dijimos que eran conductores perfectos los planos de la guía, que conductores, o sea, no tenemos pérdida por disipación, no aparece J, ¿está bien? Entonces, consideramos que solamente existe propagación, por lo tanto gamma, si no tenemos pérdida, el factor alfa, ¿se acuerdan que gamma era alfa más j beta? ¿Sí? Pero si esto no tiene pérdidas, es igual, perdón, entonces alfa igual a cero, por lo tanto que gamma me queda igual a j beta. Ahora bien, para que gamma, ¿sí?, para que exista esa propagación, ¿cómo deberían ser los términos del radicando? Bueno, debería ser omega cuadrado, ¿sí?, mu por e, mayor, ¿está bien?, a lo que era h, ¿no?, a m pi sobre a al cuadrado. Y yo de acá puedo despejar, ¿sí?, el valor de la frecuencia. Este valor de frecuencia es muy importante, porque es lo que me dice a mí qué va a propagar o qué no va a propagar dentro de una guía. Y es algo que uno necesita saber. Después van a aparecer, ¿se acuerdan que la clase pasada con Cristian vieron el tema de los modos? Bueno, también van a ver, depende para qué modo, ¿sí?, son las distintas frecuencias de corte modales. Pero en principio es algo muy importante conocer cuál es la frecuencia que va a propagar dentro de esa guía. ¿Y cómo lo puedo calcular? Bueno, de esta manera. Simplemente lo que hago acá es, nada, raíz cuadrada acá, raíz cuadrada acá. Sé que omega, sí, es 2pi por f. Esperen que me está hablando la chicharrita esta, no sé qué pasó. Denme un segundo. Ah, está full esto. Bueno. Eh, no, no es nada importante. Bueno, entonces puedo despejar la frecuencia. ¿Está bien? Entonces, definimos esa frecuencia, que es la frecuencia de corte de la guía, ¿sí?, como la ecuación que está acá. ¿Está bien? También podemos sacar, fíjense, si nosotros, ¿cuál sería el valor de beta que tenemos acá? Si gamma es j beta y yo quiero sacar el valor de beta, bueno, indudablemente invierto los argumentos dentro de la raíz y saco el valor de beta, ¿está bien?
para la frecuencia esta de corte asociada. ¿Está bien? O sea, esa frecuencia de corte, fíjense que es una condición importante, ténganlo en cuenta, y depende obviamente de quién. Va a depender de la distancia que tengamos, de las dimensiones de esta guía o estos planos paralelos. Entonces vamos a empezar ahora a ver cómo se distribuye esta expresión, esta solución del campo. Fíjense, nosotros llegamos a la conclusión bueno, este era una 2, yo lo reemplacé por una A directamente, ¿no? Pero es A por el seno de m pi sobre A por X y a la J omega t beta por Z. O fíjense, beta m, ¿no? Del valor, del valor m que yo tengo porque que va a tomar acá. Porque fíjense, si yo pongo un valor de m, este valor de beta va a ser 1. Si pongo otro valor de m, este valor de beta va a ser 2. O sea, va a estar de alguna forma ligado al número o al valor m que tiene esa posición, ¿sí? Eso después ustedes cuando veamos en la clase que viene o esta, si llegamos a la parte de guía de ondas, van a ver que están asociados los factores m, ¿sí? Para la longitud x y n para la longitud y. ¿Está? Para diferenciarlos. Pero bueno, por ahora nos quedamos con este solo. Entonces, ¿qué nos permite calcular esto? Bueno, nos permite ver qué pasaría o cómo se distribuiría el campo eléctrico dentro, ¿sí? de estos planos conductores perfectos, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, fíjense, si m vale 1, ¿sí? Sería, si m vale 1, sería el seno, voy a escribirlo por acá, fíjense, si para m igual 1 es el seno de pi sobre a por x, pero x, vamos solo para x igual a 0. Perdón, y esto es así, por 0. Esto es igual a 0. Por lo tanto, el valor del campo eléctrico en este punto de referencia es 0, lo cual, digamos, es evidente y claro, porque fueron las condiciones de contorno que nosotros partimos, y físicamente tiene que ser así. Por ejemplo, vamos a poner otro, seno de pi sobre a por x, vamos a hacer que valga a. ¿Está bien? Con el A se simplifica, el seno de pi también me da 0. O sea que en este punto, vamos a poner esto, vamos a ponerle 1, 2. Si algo no se entiende o avisen, muchachos, porque no tengo feedback, no le veo ni la cara. Estoy viendo la pantallita y estoy escribiendo para mí. Esperen que voy a guardar esto por las dudas. Ahí va. Ahora, por ejemplo, vamos a ver qué pasa en el medio, o sea, un caso 3, que es seno de pi sobre a para a sobre 2, por ejemplo, ¿no? Entonces el a con este se va y esto me quedaría 1, o sea, el máximo, ¿no? En este caso del campo de sub z, que sería este punto 3, que estaría por acá. ¿Se entiende entonces cómo uno compone, digamos, de alguna forma eh, la distribución de las componentes longitudinal de campo? ¿Sí? Y fíjense, para m igual 2 tenemos que hacer el mismo análisis, ¿no? M igual 2, entonces tenemos, fíjense, vamos al punto 1, bueno, el punto 1 y el punto, bueno, vamos a hacer igual. Voy a querer adelantar y el seno de, esto es 2pi sobre a por 0, bueno, obviamente es igual a 0, que este es el punto 1, pero se me está patinando la tableta y no puedo laburar. Y lo peor que nos puede pasar es que no pueda trabajar. 2. Vamos a hacer el punto 2, vamos a ir es el seno de 2pi sobre a por a, en este caso también es 0. Vamos a ir al punto, este es el punto 2, vamos a ir al punto 3 que está acá, que es a sobre 2, fíjense que para el punto 3 es el seno 2pi sobre a por a sobre 2, esto con esto se va, esto con esto se va, me queda también el seno de pi que es 0. Vamos a hacer el punto 4, que sería este que está acá, que sería, perdón, punto 4, que sería, esperen que guardo esto porque después
Ahí va. Sería el seno de 2pi sobre A, y esto sería un cuarto de pi, ¿no? A sobre 4, perdón, un cuarto de A, no un cuarto de pi. Esto se va, me queda 2 pi sobre 2, esto es igual a 1, ¿sí? Y para el punto 5, ahí va, el punto 5 es el seno de 2pi sobre A sería 3 cuartos de A esto, ¿no? 3 cuartos de A. Con esto se va, se va, es 3 medios en menos 1, ¿no? Entonces, ahí es cómo se distribuye. ¿Se entendió esto? Para que vean que no es mágico esta Héctor, distribución. Sí, no sé una quién me está pregunta. hablando. Sí, Lautaro Vega otra vez. Sí, dale, Leonardo, sí. Em, o sea, como antes, para tipo, en el dibujo de la izquierda, cuando Sí, la onda está para ese lado, da uno. Y ahora cuando la- la onda está para este lado, da menos uno. no, no, no Al- es al- que, no es que da. Está bien, es una forma de cómo se distribuye. No, no lo pongas como menos uno, está ok, bien. ok, O sea, esto que estoy poniendo como M1, M2 son los modos de propagación que ahora después lo vamos, que lo vieron con Cristian en la otra clase. Si solamente, digamos, si yo tengo el modo uno, ¿sí? La distribución del campo eléctrico tiene esa forma. ¿Está? claro, En sí, el modo 2 tiene esa forma, tiene esa manera de distribuirse longitudinalmente. ¿Está bien? Entonces, no lo asocies. Yo lo que estoy haciendo acá no lo asocio con una función este, seno o coseno matemático que vos decís, bueno, si a la derecha va uno, ¿por qué me da al revés en el otro caso? No, no claro. tiene nada que ver, o sea, es cómo se distribuye, senoidalmente o cosenoidalmente. Perdón, es senoidalmente y cómo aparece esa distribución. ¿Está bien? No te preocupes, no es Buenísimo. por que sea positivo o negativo. ¿Está? Perfecto, perfecto. Gracias, Héctor. No, está bien. Bien, entonces, esa es la forma que tiene de distribuirse el campo dentro de la guía. Entonces, ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación, digamos, donde no sé si queda alguna duda con todo esto que vimos. Me paran y les comento lo que me pregunten, si sé. Y si no sé, les invento, digamos, ¿no? Como hacemos siempre. Entonces, vamos ahora a calcular el campo eléctrico, también, el promedio temporal del vector de Poynting dentro de estos planos conductores, la constante de rotación de fase beta y la densidad de corriente superficial en las paredes de la estructura. Y vamos a ver que es interesante lo que pasa con la corriente dentro, eh, sobre la estructura conductora. El problema es digamos, la distribución del problema es la misma, ¿está bien? Simplemente que vamos a partir ahora de un campo H transversal, ¿sí? Que es este H sub i que está acá, con esta ecuación. Este A lo mejor puede llevar a confusión, una puesto en otra letra. No me avivé, ahora que lo estoy viendo lo planteo. Pero bueno, después lo hablo con Cristian a ver si lo cambiamos o no. Me parece que ahora dejémoslo así. No es el A de separación entre los planos X, no hay problema. Entonces, partimos del plano, del campo transversal H. Fíjense que tenemos una distribución similar al campo longitudinal, donde aparece un coseno también, o sea que vamos a tener una distribución armónica dentro del H también, sí, de las amplitudes digo, ¿no? Eh, y está asociado al vector J, pulsa en vector J. Entonces vamos a empezar a calcular el vector. Y acá es un poquito más complejo, sí, vamos a partir de la ley de Ampère, pero fíjense que nosotros, en este caso, digamos, no existe, digamos, corriente de conducción. Está bien, los planos paralelos están libres, eh, son conductores, perdón, son conductores infinitos. También el dieléctrico interno está libre de cargas, no tiene, no está cargado, digamos. Entonces, por lo tanto, solamente existe perdón, corriente de desplazamiento, ¿no? Que es la variación del vector de densidad de campo respecto del tiempo. Entonces, vamos a partir de la ley de Ampère, está escrita en forma fasorial, sin considerar el J. Fíjense que el J no lo considero. ¿Está bien? Y derivo esto respecto del tiempo. Si vemos que esto varía de forma exponencial compleja, como e a la j omega t, lo derivo, me queda j omega, d es
la permitividad del medio por el campo eléctrico y aparece esta ley de Ampere en forma factorial, donde puedo despejar fácilmente. Puedo despejar el campo eléctrico. ¿Sí? Bien. Eh, Acá hay una pequeña complejidad, ya que el campo H, ¿sí? No puedo aplicar el rotor tan directamente como hacíamos antes. Acá fíjense que el campo H, ¿sí? ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque tengo una funcionalidad de la amplitud, o sea, tengo una amplitud vectorial, digamos, que varía en función de A, bueno, A está fija, pero que varía en función de la posición donde yo evalúo el campo, y tengo una función escalar que es este exponencial. Entonces no puedo hacer directamente el rotor, tengo que usar una identidad vectorial para hacer eso, que es la que está escrita acá abajo, como ecuación 12, donde el rotor de una función escalar por una función vectorial, ¿sí? Se resuelve de esta manera. ¿Sí? Estos anexos lo pueden sacar estas identidades vectoriales de cualquier libro. Bueno, nosotros usamos el anexo C del libro Chen, que están las que necesitamos y conocemos. Bueno, sí, mayúscula en este caso, lo puedo asociar para mi función con e a la j omega t menos beta z, y la función vectorial A es j versor h0 coseno de pi sobre a por x. Entonces lo que vamos a empezar a hacer ahora es, vamos a reemplazar, ¿sí? Estas dos funciones escalares y vectoriales dentro del rotor de H para poder operarlo. Fíjense que ya al reemplazar aparece ya una ecuación considerable, y para facilitar ese cálculo simplemente lo que hago es divido eh, en términos con el signo más la parte 1 y la parte 2 de este rotor. Después lo divido por j omega y, bueno, y obtengo el, el vector campo eléctrico. Entonces vamos a empezar a resolver, ¿sí? La parte 1, que vendría a ser el rotor, y después multiplicarlo por la exponencial compleja. Vamos a hacer primero el rotor, perdón, ¿sí? De J H0 coseno. Hacemos el rotor, no hay que hacer mucha ciencia con esto. Fíjense que acá, respecto de I versor, tenemos 0, ¿sí? Respecto de J versor tenemos 0, y tenemos componente en K, que es K versor, la derivada de X de esta función que tengo acá. K versor, la derivada de X de la función que tengo acá. Eh, digamos, en la otra parte del rotor, o sea, en la parte negativa, K versor tengo 0, ¿sí? En J versor tengo 0, y me aparece un menos I versor por la derivada de Z respecto de H sub 0 por el coseno, que es lo que tengo puesto acá. ¿Está bien? Entonces, esperen que está sonando esta porque no sé, hoy parece que... Ahí está. Bien, no, parece que el ingeniero Rita no sabe que estamos dando clase y él manda sus mensajes psicodélicos a la mañana. Es una cosa que no tiene fin. Bueno, entonces fíjense, H0 coseno de pi sobre A respecto de X, perdón, por X, derivado respecto de Z, esto, digamos, se anula, no tengo, ¿cómo se llama? Este, variación de la función. Y sí tengo respecto de X, o sea, el coseno es el menos seno y derivo, y acá es por eso el rotor de JH0 coseno de pi sobre AX me termina dando esto que está acá abajo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es esta parte, la primera parte, porque me falta multiplicarlo por la exponencial compleja. Si acomodo un poco los términos y me queda el resultado del rotor, que es esto que tengo aquí, por L a la J omega t beta z, que eso es el resultado de la primera parte del rotor que estamos haciendo. Del rotor de H general, ¿no? Del H transversal que planteamos como campo dato. Bueno, ahora vamos a hacer la segunda parte, que la segunda parte yo no la anoté acá y eso me molestó. Tengo que hacer, fíjense, un gradiente y después el rotor con el campo. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer el gradiente. El gradiente, como ya saben, ya se lo repetimos 150 veces, es una derivada direccional, ¿sí? Con cada una de las componentes, en este caso del sistema cartesiano, pero, digamos,
E a la j beta z respecto de x no tiene variación, respecto de y no tiene variación. Si tiene variación respecto de z, entonces es el exponente, ¿no? Menos j beta, que es lo que saco de la derivada, por e a la j omega t menos beta z k versor, que vendría a ser el gradiente de eso. Ese gradiente tengo que hacerlo, no rotor, perdón, producto vectorial, dije mal, discúlpenme. No hacer el rotor, sino tengo que hacer el gradiente por el producto vectorial, hacer el producto vectorial con el coseno de pi sobre a por x por h0. Bueno, nada, acá saco factor común, digamos, dejo los versores, que es la parte vectorial que necesito hacer, digamos, las constantes las saco factores común, sin problema, ¿no? Factores común, hago el producto, digamos, ¿no? Y obtengo como resultado esto que está acá, j beta, h0 coseno de pi sobre ax, por e a la j omega t, y me queda menos k j versor, o sea que si uno hace la terna de esta manera, sería un x y z, está bien, entonces tendría el menos k versor, uy, perdón, quise cambiar de color, pero no, ahí va. Esto sería un menos k versor y el j versor, que sería esto que tengo acá, ¿sí? Entonces menos k versor, j versor me termina dando como resultante, ¿sí? El i versor que tienen ahí, que es el que yo tengo puesto acá. Entonces, dicho esto, ya tengo resuelta la parte 1 y la parte 2. Entonces, bueno, por superposición acá directamente componemos el rotor de H. ¿Está bien? Entonces, esta es la parte 1, perdón, esta que está acá es la parte 2 y esta que está acá es la parte 1 del problema. Bien, ahora fíjense, esto lo en la de Faraday que habíamos partido nosotros, donde despejé el campo eléctrico, dividido por J omega E, y me queda esto que tengo acá, ¿no? Beta sobre omega E, sobre omega E sistema, bien digo. Epsilon quise decir, ahí está. Beta sobre omega epsilon, ¿sí? Y acá es lo mismo, hice factor común en ambos términos de la ecuación. Y fíjense que me aparece como campo eléctrico asociada a una componente transversal del campo eléctrico y una componente longitudinal. O sea, ya dijimos, lo vuelvo a repetir, pero la componente longitudinal está asociado a el eje longitudinal, o el eje Z en este caso, de la guía o de los planos conductores que tenemos ahí arriba en nuestro ejercicio. Entonces definimos, fíjense, como componente transversal de campo eléctrico, ¿sí? Esto que está acá, el beta sobre omega por epsilon, h0 coseno de pi sobre ax por la j omega t menos beta z, y versor, y la longitudinal, la otra parte, o el otro término de la ecuación. ¿Está bien? Y fíjense un detalle que la componente longitudinal y transversal de campo eléctrico poseen un desfasaje temporal, ¿sí? Aportado por esta unidad imaginaria J, ¿está bien? Que es de pi sobre 2. Y eso va a hacer que haya una salvedad a la hora del transporte de energía de este campo eléctrico. Y ahora lo vamos a ver. Entonces vamos a empezar, o de potencia, no de energía, porque estamos hablando de... No, no, de energía. Entonces, fíjense, vamos a empezar una vez que tengo las componentes, calculé, H fue dato, calculé el campo eléctrico, puedo calcular ya a partir del algoritmo de cálculo el promedio temporal del vector de Poynting. Dígame qué hora vamos, muchachos, porque no tengo mucho control de eso. 10 menos 5, Héctor. Ah, está bien, está bien. No, vamos a andar bien. Entonces, fíjense, algoritmo de cálculo, como les dije, para obtener el vector de Poynting, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el campo eléctrico, en este caso, este campo eléctrico total, ¿sí? Es este que está acá, tiene una componente transversal y una componente longitudinal. Entonces yo lo que tengo que ver es qué pasa, qué pasa con, o cómo se transporta la energía, ¿sí? Con la componente transversal de campo y con la componente longitudinal de campo, ¿sí? Para saber, digamos, efectivamente qué es lo que pasa
con esa distribución de energía dentro de los planos conductores que están guiando la radiación. Fíjense esto entonces. Yo puedo de alguna forma, tomando esta consideración de que el campo total, el campo eléctrico total es una parte, una componente tangencial y una componente longitudinal, lo que puedo hacer es hacer este producto, ¿sí? De manera tal que ¿no? Hago la distributiva del conjugado de H, ¿sí? Y hago las dos partes por separado. Entonces fíjense, la componente transversal del campo, ¿sí? Por el H conjugado, bueno, tendría que, ahí está. Bueno, pero créanme que es esto que está acá, porque si no tengo que ir muy para arriba con las páginas. Pero el producto vectorial de la componente de campo eléctrico transversal, ¿sí? Por el H conjugado, me termina dando esto que está acá, ¿sí? Que me da un K-versor. Y la componente de campo eléctrico longitudinal, ¿sí? Eh, Producto vectorial con la componente de H conjugado, me da esto que está acá. Entonces lo que hago ahora es sumo ambas expresiones, ¿sí? Y obtengo que E vectorialmente H conjugado me da esta expresión que tengo acá. Ahora, fíjense que, como les comenté anteriormente, si yo, digamos, utilizo el algoritmo de cálculo donde tengo que el promedio temporal del vector de Poynting es un medio de la parte real de E por H conjugado, ¿sí? Y el E por H conjugado es esto que tengo acá, ¿sí? Indudablemente, ¿qué pasaría con esto que tengo acá? Tengo una J, es imaginario, o sea, no, ¿sí? Aportaría potencia. Fíjense que, como les escribo acá abajo, el campo eléctrico, perdón, el campo eléctrico longitudinal está en cuadratura temporal con H, ¿sí? Entonces no aporta, ¿sí? Flujo de potencia longitudinal. ¿Está bien? Entonces, cuando aplico el algoritmo de cálculo, simplemente sobrevive esta expresión que está acá, ¿sí? Que es esta que está acá, P, y acá, así está el K-versor, perfecto. Entonces, fíjense que es beta, omega por epsilon, ¿sí? La amplitud del campo al cuadrado por el, digamos, por la variación, ¿no? Coseno de pi sobre a por x al cuadrado, K-versor. ¿Está bien? Entonces, la componente longitudinal de campo eléctrico, ¿sí? No aporta, digamos, flujo de potencia, no aporta, digamos, si ustedes quieren hacerlo con los dedos o con los vectores, fíjense que ustedes tienen, vamos a hacer un dibujito, miren, este es el Z, ¿no? Acá tenemos el H transversal que nosotros hemos puesto, el H, el campo dato, y luego tenemos dos componentes de campo, una longitudinal, que es esta que está acá, y luego tenemos una transversal, que es esta que está acá. Ahora, si yo hago el producto vectorial entre esto, ¿sí? ¿Está bien? Y el H que tengo acá, fíjense que lo que me termina pasando, perdón, esta componente es menos, acá hay un error, es para el otro lado, es menos que está acá, ¿no? ¿Dónde está? Perdóname que... Ah, no tengo, bueno, no la tengo escrita, bueno, no importa. A ver, lo que quiero dejar claro es que si yo, digamos, son colineales, en ese caso la componente longitudinal del campo dirección de propagación, entonces no voy a tener aporte de potencia, no se puede, no sería físicamente posible. ¿Está bien? Y eso queda demostrado analíticamente al poner esta J unidad imaginaria. Entonces, el vector de Poynting simplemente tengo siempre vector de promedio temporal de vector de Poynting con la componente transversal del campo. ¿Está bien? Bien, entonces, vamos a empezar a calcular, ¿sí? La impedancia de onda. Bueno, acá lo escribo de vuelta. Fíjense que hay transporte de energía con la componente transversal del vector de intensidad de campo eléctrico. Por ese motivo vamos a hacer un análisis un poco más detenido respecto de esto. Fíjense que nosotros podemos, de alguna forma, este H coseno que está por acá, esto que está por acá, es el H dato, ¿no?
Y si hacemos un poquito de memoria nosotros cuando veíamos o recordábamos la propagación de un frente de onda planos y homogéneo en un medio indefinido, ¿sí? ¿Qué pasaba? El campo eléctrico era la impedancia intrínseca de ese medio por H. Entonces, ¿está bien? En este caso, ¿sí? Para este caso, ¿qué representaría ese beta sobre omega por E? ¿Está bien? Entonces vamos a hacer un análisis dimensional, también a ver qué lo representaría. Obviamente ya saben la respuesta, pero no importa, me parece piola hacerlo, donde beta se mide es 1 sobre metro, la pulsación es 1 sobre segundo, la permitida es Faraday sobre metro. Reemplazamos, empezamos a hacer simplificaciones, me queda que beta sobre omega por E es segundo sobre Faraday, pero Faraday es Coulomb sobre Volt y Coulomb es Ampere sobre segundo. Por lo tanto, si hago esos reemplazos que tengo acá, me queda que beta sobre omega por E me queda ohms. Por lo tanto, podemos decir que beta sobre omega por E es una impedancia y se denomina, en este caso, dentro, como estamos ya en una estructura guiante, ¿sí? Se lo llama impedancia de onda. ¿Está bien? Que está acá. Bueno, y fíjense que lo vamos a ver más adelante, pero ya queda claro que, digamos, la relación, ¿sí? La impedancia onda es la relación entre las componentes tan transversales, si quieren, del vector intensidad de campo eléctrico y del vector intensidad de campo magnético. ¿Está bien? Digamos, no tengo con la longitudinal esa característica. Bien, vamos a ver qué pasa con la constante de rotación de fase, que también nos pedía de alguna forma el problema. Bueno, o sea, yo para hacer eso necesito aplicar la ecuación de ondas al campo H, que fue el campo dato, ¿sí? La identidad vector, digamos, ¿se acuerdan que para obtener esto yo puedo hacerlo de varias formas? Yo acá en este caso voy a usar esta identidad vectorial, que es el rotor del rotor de H, ¿sí? Por el gradiente de la divergencia menos, eso es igual, perdón, eso es igual al gradiente de la divergencia menos el laplaciano de H. Pero yo sé que, digamos, las líneas de H, o sea, están cerradas sobre sí mismo, por lo tanto, ¿se acuerdan que no tenía fuentes escalares ese campo H? Entonces la divergencia es nula. Así que menos, perdón, el laplaciano de H es menos el rotor del rotor de H. Entonces, para poder obtener, bueno, tengo que hacer dos veces el rotor de H. ¿Está bien? Pero se acuerdan que el rotor de H que habíamos calculado que estaba por acá arriba. ¿Dónde está? Eh, bueno, no sé dónde estaba el rotor de H. Bueno, debe estar por algún lado. El rotor de H me daba, sí, está acá. Eh, me daba una componente imaginaria en I versor y después en K versor. Entonces, lo que tengo que hacer es empezar a hacer el rotor, ¿sí? De ese rotor. Entonces planteo IJK, las derivadas y las componentes del rotor. Fíjense que, ¿cómo trabajaría con esto? Fíjense, miren. A ver, en el versor I, por la derivada de I, de este campo no tengo variación en I, o sea que en I versor me daría 0. ¿Está bien? Luego, en K versor, si no tengo componente de H en Z, por lo tanto también me da 0. O sea que solamente queda J versor, que es la derivada de Z respecto de esta componente que está acá. ¿Sí? Y la derivada de Z respecto de esta componente que está acá es multiplicar por J beta que está acá, o sea que menos beta cuadrado. Que con el menos del J. No, pero tengo acá lo saqué factor común, pero Ah, ok. ahora voy a explicar eso. Por eso pongo un más, porque hay un menos factor común. Está claro entonces lo que hice. Luego, fíjense, para la parte, digamos, negativa, si quieren, del determinante este que está acá, nos pasa lo mismo. Fíjense, en K, que es derivada de I, de esta función, también no tengo variación en I respecto de la función, pues o sea que en K versor me da 0. ¿Está bien? Después, en I
respecto de z no tiene componentes en i, por lo tanto me da 0, entonces solamente sobrevive en j, o sea que j, la derivada de x de esto que está acá. ¿Sí? La derivada de x del seno es el coseno, ¿sí? Por pi sobre a. Y pi sobre a con el otro pi sobre a me da al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, si saco, digamos, hacen esas ecuaciones, esas derivadas, puedo escribirlo de esta manera. ¿Está bien? Después, si quieren, háganlo tranquilo para chequear los signos, pero están bien los signos, pero no importa. Pero eso es lo que hice para sacar el rotor del rotor de H. ¿Sí? Entonces, ahora que ya tengo el rotor del rotor de H, ¿sí? Puedo reemplazarlo en la ecuación de ondas, que es la que está acá arriba. Ya que tengo el laplaciano, digo, ¿no? Entonces, ¿dónde está? Esto es el laplaciano. Ahí va. Entonces, ¿qué hice acá? Fíjense. Saqué factor común. H0, pi sobre AX, por E a la J omega T, beta por Z. Y dejé, ahí está, miren. Ahí va. Entonces dejé el pi sobre A cuadrado, ¿sí? El menos beta cuadrado, ¿sí? Más el omega cuadrado mu por E, que es el K cuadrado, ¿no? Eso es igual a 0. Obviamente la solución trivial sería que esto me diera 0, pero lo que hace que la ecuación valga, se anule, es lo que está dentro de este corchete. Por lo tanto, aparte yo necesito sacar el beta, que es la constante de rotación de fase. Entonces, perdón muchachos. Bueno, nada, A igual a 0, despejo beta, ¿sí? Y beta me queda, que es digamos, me queda como la raíz cuadrada de omega cuadrado mu por E menos pi sobre A cuadrado. Omega cuadrado mu por E es K. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiera graficar, esto también lo vieron con Cristian ya, me parece. Pero bueno, si yo quisiera graficar, pero me parece que había un error en los gráficos, eso después, bueno, creo, sí, lo hizo la aclaración, Cristian. Esperen que me llegó acá un mensajito. Bueno, si yo quisiera graficar esto, fíjense que es beta, ¿sí? Tenemos, esto sería así, fíjense, beta, esperen que lo voy a escribir, porque si no, más fácil escribirlo que hablarlo. Esto es beta cuadrado es igual a K cuadrado menos pi sobre A al cuadrado. Por lo tanto, K cuadrado es igual a beta cuadrado más pi sobre A al cuadrado. Entonces, ¿sí? Entonces K es igual a beta, ¿se entiende esto? Entonces fíjense que K, que está acá, es este más este. ¿Está bien? Beta sobre pi sobre A. Opa. Bueno, me están atentando muchachos acá. Ahí va. Entonces, esta es el vector propagación dentro de la estructura de planos infinitos que yo puse conductores perfectos. ¿Está bien? Ahora, ¿para qué lo puse ahí? Bueno, ahora quiero ver bajo qué condiciones físicas propagaría o no. Esa es un poco la idea, ¿no? Entonces, ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con ese beta, ¿sí? Y vamos a definir o vamos a poner un fenómeno de dispersión. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, fíjense que el beta, ¿sí? Que yo dibujé por acá, el beta S, tiene un omega cuadrado, la raíz de mu por e que yo puedo sacar, ¿sí? Por lo tanto, podría definirlo como si fuera, ¿sí? La constante de propagación, omega sobre mu por e, acompañada por un factor. ¿Está bien? Entonces, la idea es ver, o sea, que es el vector K asociado a una propagación libre, estamos hablando, ¿no? Asociado o multiplicado por un factor que, bueno, vamos a ver ese factor cómo modifica, ¿no? Ese valor de beta. Entonces, bueno, nada, simplemente acá fui operando. Fíjense que lo que hice fue reemplazar el omega cuadrado por 2 cuadrado por f, perdón, 4 pi cuadrado de f cuadrado. Está bien. Hice unas simplificaciones. ¿Sí? Saber que 1 sobre la raíz de mu por e o 1 sobre mu por e c cuadrado. Está bien. Bueno, nada, simplemente lo que hice c sobre f es lambda. Entonces puse de alguna forma la constante de propagación K, que es omega mu por e, por un factor que va a depender de la longitud de onda o la frecuencia, ¿sí? Y de la dimensión de la guía.
También se puede poner, esto lo hice más rápido porque no, digamos, puedo reemplazar. ¿Se acuerdan cuando calculamos la frecuencia de corte M? Que está en la página 2, me parece, no sé, bueno, después véanlo. Sí, puedo reemplazarlo y operar, y lo puedo también poner en función de la frecuencia de corte, ¿sí? Pero acá estamos viendo simplemente con longitud de onda y separación entre placas. Pero también se puede, de hecho ustedes cuando hagan los problemas van a usar esta ecuación con la frecuencia de corte, ¿sí? Para que exista o no propagación. Entonces, fíjense, si, vamos a analizar la ecuación esta que tengo aquí, esta beta que tengo aquí. La voy a escribir acá abajo porque si no, no la voy a poder. Esto es beta es igual a k por la raíz de 1 menos lambda sobre a cuadrado, ¿no? Lambda sobre 2a al cuadrado. Ahí va. Entonces, fíjense, si a es mucho mayor que lambda, ¿sí? Si es mucho mayor que lambda, este número es muy chiquito, por lo tanto beta tiende acá. Si beta tiende acá, es como si propagara un modo transverso electromagnético, ¿no? Como si fuera un medio indefinido, como que no tuviera, no estaría condicionado, no existirían estas chapas que puse ahí. ¿Y qué significa que A sea mucho mayor que lambda? Bueno, que la longitud, que la dimensión de la guía sea mucho mayor que la frecuencia a la cual yo quiero transmitir. Yo digo guía, pero entienda que son los planos estos paralelos. Ahora, si A fuera lambda sobre 2, fíjense, si A fuera lambda sobre 2, lambda, si A, 1 menos lambda sobre 2A cuadrado. Si lambda fuera, ¿sí? Mayor, perdón, si A fuera, pero si A, ¿sí? Vamos a poner que sea mayor a lambda sobre 2, ¿sí? Yo pongo acá lambda sobre 2, se me simplificarían, sería 1 y prácticamente, ¿sí? Sería, digamos, mayor a 0 el numerito, o sea, ¿está bien? Si fuera mayor a lambda sobre 2. Pero ese es el límite, digamos. ¿Sí? Existe propagación, si la A fuera lambda sobre 2, ya no TEM, pero existe propagación. Ahora, si fíjense, si la A fuera igual a lambda sobre 2, ¿sí? Que es el caso este que está acá, y por eso puse lambda sobre 2, si A fuera igual a lambda sobre 2, fíjense que beta es igual a 0. ¿Está bien? Porque me quedaría, ¿sí? Y si fuera menor a lambda sobre 2, bueno, aparecería un número imaginario en ese caso, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan el caso de onda evanescente que estudiamos nosotros? Este, no sé si la clase pasada o la anterior, ya no me acuerdo. Bueno, ese sería el caso de onda evanescente. No existiría propagación, ¿está bien? No existiría propagación dentro de esa estructura guiante que planteamos. Lo borro esto porque no aporta nada porque está escrito acá. Bien, entonces vamos a calcular, ya que tengo pi sobre a y beta, ¿sí? Vamos a calcular el alfa, o sea, el ángulo que existe entre la constante de propagación, de rotación de fase, perdón, y pi sobre a. Bien, si quiero calcular este ángulo alfa, fíjense que beta, ¿sí? Yo lo tengo definido como k por 1 sobre, perdón, por 1 menos lambda 2a al cuadrado, la raíz cuadrada, y k es 2pi sobre lambda. Bueno, hago el reemplazo dentro del arco tangente ese que tengo ahí y obtengo lo que es el alfa. ¿Sí? Fíjense, ¿y por qué es importante esto? Fíjense que ese ángulo, digamos, queda en función de la longitud de onda y de la separación entre los planos conductores. ¿Está bien? Y acá eso a nosotros nos va a permitir, ¿sí? Indudablemente, si cambia la longitud de onda o cambian los planos conductores, indudablemente el ángulo con que propaga esa onda cambia. Lo que vamos a hacer ahora nosotros es
no vamos a salir del modo de propagación, o sea, ¿se acuerdan? Vamos a hacer M1 o M2 o el modo que quieran, no importa. Entonces para eso vamos a fijar A. Y vamos a ver qué pasa, ¿sí? Cuando para esa longitud, ¿sí? Vamos a variar eh, lambda sin salir de ese modo de operación de la guía. ¿Está bien? Entonces vamos a fijar A, ¿sí? Y vamos a darle, para lambda 1 tenemos un alfa 1, para lambda 2 tenemos un alfa 2, bueno, tampoco no hay nada de loco, pero sí acá, fíjense que si este lambda 1 y lambda 2 son pulsitos, ¿está bien? Debería tener distintos ángulos, ¿sí? Con que propaga cada una de esas frecuencias o bien longitud de onda. ¿Y esto qué pone de manifiesto? Que si varía la longitud de onda, o dicho de otra manera, si se varía la frecuencia sin salir del modo de propagación, o sea, para m igual a 1 o para m igual a 2, y manteniendo la estructura A fija, se van a obtener distintos ángulos alfa de propagación. O sea que cada frecuencia indudablemente va a recorrer el camino generador-carga en distinto tiempo. ¿Sí? Y este fenómeno se lo conoce como dispersión. Y dispersión de modo a modo porque no salimos del modo donde estamos trabajando. ¿Está bien? Y el típico ejemplo, que ahora lo voy a poner más abajo, a ver si lo puedo llegar a visualizar. No. Bueno, pero el típico fenómeno es un pulso cuadrado periódico, ¿sí? A través de una estructura. O sea, ya sabemos esto, si no se los cuento, una señal cuadrada, digamos, de periodo t y con frecuencia fundamental, ¿sí? F0, que es 1 sobre el periodo, la podemos representar a través de una serie de Fourier. Y cada uno de esos términos de la serie de Fourier representa un múltiplo de la frecuencia fundamental con la que está de la función periódica. ¿Está bien? Entonces, si se intenta propagar esta señal cuadrada periódica, nos encontramos en el caso anterior. O sea, vamos a tener varias longitudes de onda que van a viajar con distintos ángulos, entonces van a tardar distinto tiempo en llegar del generador a la carga. Entonces, ese es el motivo por el cual aparece la distorsión del pulso, ¿no? Fíjense, que es lo que grafiqué acá, ¿no? Yo tengo el camino 1, camino 2, bueno, todos los n caminos, fíjense que digamos, la distancia que recorren en función de los caminos es distinta, por lo tanto, a una misma velocidad, el tiempo que llegan es distinto. Entonces, si yo salgo con este pulso del generador, el que está a la izquierda, ¿sí? Propago entre los planos y a la carga llega esto, ¿sí? Donde está afectado el pulso por la distorsión o por esta variación en el camino que recorren cada una de las longitudes de ondas o frecuencia. También eso es un término, es un concepto importante de entender para que vean qué sucede dentro de esa estructura, ¿no? Lo mismo, esto es tal cual se va a dar en una guía de ondas con todas las condiciones de contorno, ¿no? Con todas las inhomogeneidades en X e en Y. Bien, el último punto que nos faltaba calcular era la densidad de corriente. Hasta acá, muchachos, algunos, yo estoy hablando solo, no tengo feedback. ¿Se entendió todo hasta acá? Y me sigue sonando a full el WhatsApp. Ahora vamos bien, Héctor. Bueno, no hay ningún chat, no hay ningún nada, ni para putear, ni nada. Bueno, entonces, No te putearon todavía. bueno, eso es muy bueno. Eso Todavía es no. muy, muy bueno. No sé hasta qué hora pensás. Termino, si se quieren ir, bánqueme un cachito que termino esto y arranco, si puedo dar una introducción de lo otro y ya terminaríamos. Porque 10:30, ¿qué pasó? ¿Se tiene que ir alguno? Eh, bueno, vamos a arrancar con el cálculo de la densidad de corriente superficial. Entonces, para hacer este cálculo, lo que vamos a hacer es, vamos a cortar esas chapas de forma transversal, ¿sí? Eh, eh, y vamos a ver, digamos, qué pasa con la frontera entre lo que es metal dieléctrico, o sea, digamos, el metal de la chapa conductora y el eléctrico aire o vacío que está dentro de eso, o entre esos planos, ¿no? Lo que nos interesa analizar en la interfaz, digamos, qué pasa con las componentes de campo magnético, ¿está bien? Entonces, fíjense un detalle, si nosotros tuviéramos una corriente superficial dentro
sobre las chapas, digamos, por donde se está confinando la radiación, ¿sí? No habría una continuidad de las componentes transversales, ¿sí? Perdón, tangenciales de H, ¿está bien? Entonces, eso nos complicaría bastante el cálculo, ¿está bien? Eh, entonces, fíjense que, como les decía, eh, lo expliqué, lo acabo de explicar totalmente al revés. A ver, tenemos a ver, perdóname muchachos, me mareé con lo que les dije, eh, y lo voy a explicar de vuelta porque se los comenté mal. A ver, si no existiera, no, se lo dije bien, si no existiera una corriente superficial de J, ¿está bien? Las componentes tangenciales de H serían continuas, ¿está bien? Que digamos, no es así. Nosotros tenemos una densidad J, una corriente, vamos a tener una corriente J. Entonces, lo que tenemos que ver es calcular cómo calculamos esa corriente J en función de la componente tangencial de H, ¿sí? Y la forma de hacer eso es esta que está acá. Si pensé que se lo había dicho al revés, pero creo que se lo dije bien. Bueno, y si no se lo dije bien, creo que está escrito acá. Vamos. Ahí va. Fíjense. Esto es un poco el corte que yo hice sobre la chapa. Fíjense que eh, N es el versor normal a los planos conductores, que es esto que está acá. Este es el versor normal, ¿sí? Y el H tangencial es este que está acá, ¿no? Acuérdense que, bueno, está rotado este dibujo. Acuérdense que nosotros partimos que el Z, el dibujo estaba hecho así, ¿no? Tenemos, el Z estaba para este lado, el X estaba para acá y así estaba, me parece. X. Sí, esto estaba así. Eso era el dibujo original, ¿no? Que nosotros hicimos. Entonces, nosotros sobre el plano, está bien, de la chapa hicimos el corte y lo roté y lo puse de frente para que se pueda apreciar esto que está acá. Cómo es la componente tangencial de H y cómo es el versor normal asociado. Entonces, a partir de esta ecuación, digamos, vamos a calcular, ¿sí?, las J, la densidad de corriente superficial, también para luego poder calcular la corriente que circula sobre la chapa inferior y la chapa superior, en este caso la que nosotros queramos, ¿no? Fíjense que para el plano inferior, que está acá, ¿sí?, es n vectorialmente h, resulta que j en este caso es saliente, digamos es K-versor, ¿sí? Y para el plano superior, fíjense que lo que cambia es el sentido, ¿no? Porque el plano superior, el versor normal, eh, cambiaría y me daría al revés eh, la dirección de J, ¿no? Entonces, una que tengo J, lo que tenemos que hacer ahora es integrar en la superficie, digamos, para saber cuál es la corriente que va a circular por cada uno de esos planos conductores perfectos. ¿Está bien? Entonces, lo que tengo que hacer es integro esa densidad superficial de carga y eh, obtengo la corriente, ¿no? O sea, obtengo la densidad superficial de corriente. Acá hay algo que está mal, no es esto, densidad superficial de carga. Esperen un cachito que acá. Esto no es. Acá hay algo que está mal escrito, muchachos. Me parece que acá le pifié en algo y no lo vimos. A ver, déjenme leer un cachito. Tengan un poquito de paciencia porque ahí hay algo que está mal escrito, ¿no? Sí, esta no es densidad superficial de carga, muchachos, ¿eh? Esto, ¿dónde está esto? Bueno, esto, ojo acá, ¿eh? Esto, ojo, esto lo tengo que arreglar, ojo. ¿Sí? Está bien, entonces, integro, digamos, la densidad superficial de corriente sobre la superficie y obtengo la corriente. Ahí estaba mal escrito, después lo voy a cambiar. Bueno, fíjense, lo que decimos es esto, hacemos un corte, en este caso en z igual 0, ¿no? ¿Está bien? Entonces puedo tomar la superficie, si bien es con un espesor E determinado, y una separación B entre una posición inicial y una posición final en I para obtener una superficie, ¿no? Donde el vector densidad, el vector diferencial de superficie asociado al corte que hice es K versor
por el diferencial en y y diferencial en x. Está acá, está todo esto escrito. Entonces, ¿entre qué integraría yo? Bueno, integraría en y entre y0 e y0 más b, y entre j entre a y a más e, digamos, ¿no? Que sería el espesor de la lámina. ¿Sí? Bueno, hago esa. Fíjense que entre a y a más b de j diferencial x me da la densidad perdón, me da la densidad de corriente superficial, ¿sí? Reemplazo el j ahí adentro, integro entre i y 0, regla de Barrow, y obtengo la corriente, ¿sí? En la placa inferior en forma fasorial y la corriente en forma fasorial en el conductor perfecto inferior. Ahora bien, fíjense un detalle. Si yo tomo la parte real de esa corriente, me va a aparecer H0 por B por el coseno de omega t por beta z. Esta H0 por B es la corriente, I sub 0. Y fíjense un detalle que tenemos una variación armónica con el tiempo, ¿no? Cosenoidal en este caso, ¿sí? Y fíjense que esa corriente que circula en el conductor perfecto, fíjense que es bilineal, o sea, varía con el tiempo, pero también varía con la posición. Eso implica que para un mismo instante de tiempo, o sea, si yo saco una foto o detengo el tiempo y me muevo en la posición, ¿sí? Voy a obtener distintos valores de corriente para distintas posiciones de los planos conductores. ¿Está bien? Bueno, y eso es un detalle también importante e interesante a tener en cuenta, qué es lo que pasa con la corriente en esos planos. ¿Está? Bueno, eso sería, bueno, si mucho más no voy a poder explicar, muchachos, hoy. Eso sería un poco la idea y terminaríamos lo que es la conducción de energía entre planos conductores perfectos, como la previa a lo que es la parte de guía de ondas. Si quieren puedo darle una pequeña introducción, simplemente mostrando unas fotitos y unas cosas así medias tranqui, como para no seguir liquidándolos. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta, si ahí se me embarajinó un poco, me hice lío con el J, pero bueno, acá lo escribí mal esto, no es una densidad superficial de carga, así que bueno, nada. Voy a dejar de compartir esto y voy a ver si puedo compartir el otro documento. No sé si Mati, si hay alguien vivo o si quieren preguntar o lo que sea. Mati, ¿estás vivo vos también? Bueno, a ver. ¿Se escucha, muchachos, o no se escucha? Sí, sí, estamos. Ah, Sí, está bien, sí. no, porque no Se escucha, tenía. profe. Estamos. Bien, vamos todavía, loco. Bueno, con esto terminaría la clase de hoy. Eh, Vamos a arrancar con lo que son guías de ondas. ¿Sí? La idea es, como les comenté, bueno, en esta parte del laburo, la idea nuestra es empezar a ver, ¿sí? Cuáles son los campos electromagnéticos, cuáles son las expresiones de los campos electromagnéticos que propagan en una guía de onda de sección rectangular. ¿Está bien? ¿Sí? Tanto para los modos transverso eléctrico, ¿sí? Y transverso magnético. Fíjense que acá usamos transverso eléctrico NM, ¿por qué? Porque se acuerdan que aparecía ese subíndice M dentro del argumento del coseno. Bueno, ese es el modo, ¿no? Entonces, pero tengo una N porque tengo en X y en Y. Y lo mismo pasa con el transverso magnético, ¿no? Entonces, bueno, nada, ahora vamos a ver unos conceptos introductorios sencillos como para empezar a trabajar. ¿Sí? Hay varios tipos de guías de ondas. La idea de la guía de onda es básicamente transferir energía radiofrecuente de un punto a otro, ¿no? En este caso, un generador, ¿sí? A una carga puede ser. ¿Sí? Los tipos de ondas más comunes que tenemos acá son guías coaxiles. Acá se ponen, se incluyen los cables coaxiles, podemos saber que tienen algunas características. Las líneas bifilares, las guías de onda de secciones rectangulares u otra sección. Nosotros vamos a estudiar en particular la guía de onda de sección rectangular.
¿sí? Héctor, Sí, perdona que te interrumpa, Mati. ¿qué pasó? No, quería hacer un comentario de lo que estabas explicando antes. Sí. Justo me tocaron el timbre y tuve que bajar a recibir algo. Ah, pues pensé que te habías muerto, Mati. Menos mal que fue el timbre nada más. No, quería hacer un comentario que me pareció interesante. ¿Sabes por qué? Porque, bueno, lo habíamos tratado en un ejercicio. ¿Te acordás Sí, cuando mencionaste lo de la densidad de corriente superficial, que lo calculaste con el algoritmo de cálculo? sí. La Eh, densidad de corriente superficial la calculé haciendo el producto vectorial entre el versor normal y H. Exactamente, y que habías mencionado que, bueno, que eso se producía justamente por el producto a los efectos de haber una discontinuidad en el campo magnético Claro, cuando se anulaba. claro. Eso me pareció interesante, lo quería recordar porque había traído algunas dudas, viste, en los chicos cuando hicimos el ejercicio Ah, un ejercicio de ondas hace sí. unas semanas atrás. Y bueno, me pareció interesante ahora recalcarlo, Está que bien, está bien. y más que nada por eso, porque bueno, el campo eléctrico se anula y el campo magnético, al tender a anularse, genera esa discontinuidad que produce justamente esa corriente que mencionabas antes. Tal cual. Bueno, válida la aclaración, Mati. Gracias. Igual eso, este, hemos explicado bien el tema de la continuidad de las componentes normales y tangenciales, no me acuerdo en qué clase, chicos, pero eso está el apunte y peguen una revisada de última para aclarar alguna duda. No se olviden que nosotros a la tarde está Mati o está Cristian, yo no, porque no puedo a la tarde, eh, porque mis hijos usan la compu para el cole, pero eh, la idea sería aprovechar si hay clase de consulta, que vamos a hacer hoy también, este tipo de cosas, bueno, nada, evacuarlas. Bárbaro. Eh, bueno, les decía entonces, nosotros nos vamos a, gracias Mati, bueno, ahora sigo con esto, guías de ondas de sesión vamos a laburar nosotros. Hay líneas también de microcintas, hay guía de ondas, estas microcintas, bueno, ponele, guía de ondas coplanares y guía de ondas dieléctricas que son fibras ópticas, que las podemos poner también como guías de onda, ¿sí? De sección circular también, que eso es otro punto para evaluar cuál es la propagación o la distribución de las amplitudes de los campos dentro de esa guía. Aparecen otras funciones, bueno, es interesante el laburo, pero lleva un montón de tiempo. Estos serían un poco las características o los dibujitos, acá siempre investigando en otros libros y robando. Pero bueno, nada, simplemente una línea coaxil, que ya la conocen, línea bifilar, que la línea bifilar se puede usar como bajada de antena o como par trenzado, una línea de microcinta, digamos que es para también para transmisión, la guía de onda rectangular, una guía de onda dieléctrica, eso sería más o menos los bosquejos de las distintas estructuras guiantes. Obviamente la elección de esa estructura guiante va a depender, ¿sí? Del rango de frecuencia de trabajo, la potencia que quiero transmitir, ¿sí? Las pérdidas que puedo tolerar en la aplicación. Obviamente son los parámetros que uno tiene que tener en cuenta a la hora de seleccionar un medio de enlace, si quieren llamarlo así, entre un generador y una carga, ¿no? Fíjense que, digamos, acá simplemente es anecdótico, digamos, para qué uso los cables coaxil, ¿está bien? Pero, digamos, las frecuencias máximas que pueden tolerar, digamos, o que pueden transmitirse a través de un cable coaxil están por debajo de los 3 gigas, ¿no? Fíjense que a partir de los 100 megas o 1 giga ya la atenuación que tengo es muy alta, entonces no, para frecuencias muy elevadas no se usan, ¿no? Estos cables coaxiles, ¿sí? Sí se usan guías de onda rectangulares, ¿no? Y en realidad, como les pone acá en el apunte, el factor limitante digamos, suele ser la potencia disipada, ¿está bien? Por el conductor y el dieléctrico, ¿no? Eso es, digamos, el factor limitante también no solamente la frecuencia, sino a la hora de elegir el coaxil u otro medio, son esos los parámetros a tener en cuenta, ¿no? Eh, Esto vamos a pasarlo. Está bien, esto es un detalle interesante. Uno generalmente conoce cables coaxiles, nada, de,
de subirse al palo y conectarse a cablevisión, por ejemplo. Ese es el cable coaxil, más grueso, más fino. Bueno, hay un montón de características de ese cable coaxil, pero en particular hay unos cables coaxiles que son rígidos, ¿sí? Que son utilizados como guía de ondas cilíndricas y se usan para analizadores vectoriales de redes. Son sistemas que permiten obtener parámetros constitutivos, ¿sí? Parámetros scattering, parámetros S de una estructura a estudiar. ¿Está bien? Y bueno, y generalmente van a frecuencias bastante altas. Entonces, ya ese cable coaxil es rígido y bueno, nada, y es chiquito, no es muy largo, eh, tiene esos detalles, pero existen esos cables coaxiles que no son flexibles ni como ustedes conocen, que es una malla con un dieléctrico en el medio, ¿no? Eh, pero bueno, eso está un poco más detallado acá. En cuanto a las líneas bifilares, es lo que le decía, digamos, esa línea bifilar irradia mucha energía, o sea, tiene mucha pérdida, por lo tanto este, no es para usarla, digamos, como se usaba antes en las bajadas de las antenas de los televisores, ¿no? Eh, ya esto, bueno, obviamente ya se reemplazó por cable coaxil, bueno, las frecuencias son distintas, eso está medio vetusto eso, pero sí se usan líneas bifilares, ¿sí? En la transmisión de datos, ¿está bien? Por ejemplo, en los cables, en los pares trenzados, ¿sí? Eso está peor porque puedo trabajar con con altas tasas de transferencia. Obviamente no tantas como una guía, como una fibra óptica, pero sí me permiten conectar tranquilamente varios sistemas entre sí. Bueno, otro detalle, por ejemplo, la microcinta, microstrip, también se usa para la interconexión de circuitos integrados de microondas, ¿sí? Con esas líneas uno puede implementar filtros, acopladores direccionales, circuladores, puede hacer antenas, bueno, puede hacer un montón de cosas. Nosotros en particular, acá se ve una foto, hicimos unos laburos hace unos cuantos años con Cristian y gente de la CONEA, en nuestro grupo de investigación, donde se desarrolló una guía de onda coplanar. Estas son las puntas este, del dispositivo que la mide, que es un BNA, digamos, pero con puntas muy chiquitas. Tengan en cuenta que estamos hablando acá de más chico, que estamos hablando de nanómetros acá, ¿no? Entonces, bueno, es complejo. Esto sería un poco la estructura guiante. Esto, bueno, esto es un stub, esto después lo vamos a hacer cuando veamos líneas, esto para adaptar, está bien, aquí unos puentes, todo esto Son es todo microcintas. masones, cristianos, así, templarios. No, no sé bien a qué te referís, pero ponele, Maciel. No, está bien. Nada, No te escuché el ruido, no te escuché lo que me dijiste, perdóname. nada. Nada, bueno. Bien, entonces, le decía, las guías de ondas de sección rectangular se emplean para transferir grandes cantidades de energía, ¿sí? En general a frecuencias mayores de 1 GHz. ¿Está bien? O sea, por ejemplo, en 5 GB puedo transmitir 1 MW con una atenuación de 4 dB cada 100 metros, ¿no? Eh, ¿Se hace un después hay... estudio de material al respecto? ¿De qué cosa? Perdóname. De las guías de onda. Sí, claro. Depende de lo que vos quieras. En función de la calidad del metal, por ejemplo, si vos estás en lo que son radares, ¿sí? Las guías generalmente se le hace un baño plateado en plata o dorado en oro para mejorar la conductividad y hacerlo más ideal para que tenga menos pérdidas. Sí, claro que es un análisis de materiales, sí, sí. Se analiza soldaduras, se analiza acoples, sí, sí, sí. No sé si respondí tu pregunta, pero Sí, bueno. pues me imaginaba que venía todo en aluminio así, con alguna pintura y chau, no. No, 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 no. A ver, primero hay latón, hay un montón. Acá tenés otras que son guiantes, por ejemplo, que son flexibles, por ejemplo, para hacer interconexión entre antenas satelitales y bajadas. Está bien, mástil, por ejemplo. Pero sí, vos tenés que. A ver, y va a depender también de la cantidad de disipación y pérdida que vos te banques, ¿no? Básicamente. O sea, no sé, en un radar, en el barro, para detectar, no sé, un avión enemigo. Y a lo mejor, no sé, lo que haces es das más potencia, pero no bañás la guía en oro porque tiene, no sé, 350 metros y te sale 2 trillones de dólares. Entonces, digamos, el costo-beneficio también se evalúa. Ahora,
si vos tenés que hacer, por ejemplo, no sé, una CPW adentro de una interfase o de una frecuencia intermedia de un radar, donde tenés este tipo de circuitería, ¿sí? Esto es oro. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, obviamente mejora la conductividad, etcétera, etcétera. Es mejor metal, más copado que el aluminio. Entonces, bueno, va a depender de la aplicación, ¿no? Y los costos-beneficios. Bueno, obviamente después también como otro ejemplo están las guías, las fibras ópticas, que eso después ahí tenemos al experto de Mati que en algún momento va a dar alguna, creo que hoy, ¿no, Mati? ¿Era lo de la guía, lo de las fibras ópticas? ¿O la clase que viene? Bueno, no sé. Hoy, de hecho, Hoy, aprovecho lo que decís, para recordarles que hoy traten de conectarse porque vamos a explicar esto que también es importante. lo de las fibras ópticas, tal cual. ¿A qué hora? A las 6 de la tarde, A las 6. como siempre. Así que va a haber teoría y práctica de las dos cosas. Así que por favor traten de asistir. Bueno, nada, eso es un poco, digamos, lo que sería, y ya con esto corto, lo que sería la introducción para que ustedes sepan más o menos los tipos o los distintos tipos de guía de ondas que existen. Voy a dejar no sé si hay alguna duda, voy a dejar de compartir ya, porque si no vamos a terminar transformados en roca. Pero bueno, ahí no sé si se dejó de compartir, creo que sí. Eh, bueno, les decía, eso es un poco la introducción a las guías de onda. Lo que vamos a hacer nosotros es puntualmente vamos a ponerle una condición de contorno más a los planos estos que vieron en el ejemplo anterior, que va a ser la inhomogeneidad en el plano I, y trabajar sobre eso para ver qué pasa con los campos, ¿no? Transverso eléctricos y transverso magnético. Está bien, en los distintos modos que aparezcan en X y en Y, asociados a M y a N. Bueno, eso es un poco lo que vimos. No sé si queda alguna pregunta, si hay alguna pregunta en el chat que me voy a fijar. Este, creo que no. Y nada, no sé, muchachos, si hay alguna pregunta, adelante. Y si no, lo dejamos para hoy a la tarde, el tema de guía de ondas, que si lo ven con Mati. Y la clase que viene ya Gracias. seguimos con guías. De momento no. Bueno, bueno, listo entonces. Este, no sé, muchachos, si yo de mi parte nada más, no sé si hay alguna pregunta. No sé, Mati, si vos tenés algo más que agregar. Si no, nos No, estaríamos viendo el martes próximo. dale, con respecto a esto, nada más por mí tampoco. Simplemente les recuerdo que, bueno, hoy vemos nuevamente fibras ópticas, apertura numérica, dispersión modal, son todos conceptos también nuevos y útiles para la materia. Y vamos a hacer un ejercicio un tanto integrador, así que por favor traten de asistir y, bueno, nada, eso. Dale, dale, Mati. Bueno, muchachos, nos estamos viendo entonces la próxima clase. Voy a parar de grabar esto, ¿no? Así ya Dale. de tener grabación.